Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra a manera de una pregunta. ¿Quién es Faraón, Israel y Moshe? Pero vamos a verlo aplicando a nuestra vida. Porque muchas veces leemos la escritura solamente como una historia, diferentes historias a través de toda la Biblia, pero en realidad tenemos que tomarlo para aplicarlo a nuestra vida diaria, es decir, aplicar a nuestra vida diaria qué significa o quién es Faraón, quién es Israel y Moshe. Ahora vamos a iniciar viendo en Éxodo capítulo 7, versículo 14, donde dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. De tal manera que entendemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel pues estuvo cautivo, esclavizado. Una de las cosas que producen esclavitud pues es el miedo, ¿verdad? Una persona esclavizada no es libre de ir a donde quiere. No come lo que quiere, no va a donde quiere, no hace lo que quiere. Una persona que está esclavizada es una persona que obviamente tiene un patrón o una persona que lo gobierna, un rey o un señor que está enseñoreándose. Y cuando digo rey y señor, no en el buen sentido de la palabra, sino de alguien que se enseñorea y esclaviza a una persona. Ahora, la escritura nos enseña en esta historia, ¿verdad?, de Faraón, y que dice que había un problema en Faraón, que su corazón estaba endurecido. El pueblo de Israel era el que estaba cautivo y Moshe o Moisés fue levantado para ser un libertador del pueblo. De tal manera que aplicándolo a nuestra vida vemos que Faraón puede representar nuestra carne. Faraón representando la carne que quiere esclavizarnos en este mundo, esclavizarnos a este sistema, esclavizarnos a las cosas de este mundo. Israel, ese hombre espiritual en nosotros, ese hombre interior. La palabra Israel se puede dividir así en tres: Ish, que quiere decir hombre; Ra, el que ve; y el Dios, el hombre que ve a Dios. Sabemos que ese hombre primero se llamaba Jacob, ¿verdad? El primero que fue llamado Israel, Jacob, que cuando tuvo ese encuentro con Dios en ese lugar llamado Peniel, que quiere decir rostro de Dios, porque vio el rostro de Dios, pues fue cambiado su nombre en Israel, el hombre que ve a Dios, porque dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. De tal manera que Israel es el hombre interior y Moshe, ¿verdad?, pues es el nombre que nos da esa libertad. De tal manera que podemos ver que Faraón, como la carne, pues nos quiere siempre esclavizar a las cosas de este mundo. Siempre la carne quiere estar peleando contra el Israel, contra el hombre espiritual, para que no haga lo que quiere. Y normalmente, ¿verdad?, si nosotros midiéramos en una balanza el tiempo que dedicamos a las cosas de la tierra con el tiempo que dedicamos a las cosas espirituales, yo le pregunto, ¿cómo sería esa balanza? Es decir, ¿quién ganaría en esa balanza? ¿La carne o el hombre espiritual, el hombre interno? Ahora, aquí hay un problema. Dice que el Señor le habló a Moisés, le habló a este Moisés que es el que tiene el nombre. ¿Por qué? Porque aquí hay un secreto bien importante. La palabra en hebreo Moshe se escribe con una letra que se llama Mem y una letra que se llama Shin. Y estas dos letras, si uno las permuta, es decir, si las cambia de posición, sale la palabra Shem, que quiere decir nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Moshe, exactamente, él allí en Éxodo capítulo 3, donde le dan el nombre, ¿verdad?, cuando le dice a Dios: ¿cuál es tu nombre? Entonces él tenía la revelación del nombre, de tal manera que Moshe al revés es Hashem, el nombre que nos da libertad, el nombre que nos hace libres, el nombre. Por ese nombre nosotros podemos obtener nuestra liberación, y ese nombre pues está en nosotros también. Ese nombre, nosotros somos portadores de ese nombre, de tal manera que en este caso, representando Faraón a la carne, el problema que tiene Faraón es que tiene un corazón
endurecido, es decir, que es un problema del corazón. En el corazón también, de igual manera como están los buenos deseos como los malos deseos, y está el ser humano contendiendo, cada día contendemos, porque tal vez nuestra carne no quiere orar, pero sí nuestra carne quiere comer. Tal vez nuestro espíritu, ¿verdad?, quiere alimentarse también en el sentido espiritual, pero nuestra carne no quiere estudiar la palabra, no quiere orar, no quiere ayunar. Es decir, toda actividad espiritual, Faraón se endurece para no lograrlo. Por eso dice que el Señor le dijo a Moshe: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Es decir, que en este solo versículo nos muestra, número uno, que el Señor cuando habla, le habla a su hijo, le habla a Moshe, le habla a Hashem, al nombre, porque solamente Él nos puede dar libertad. La escritura dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en su nombre, los que creen en su nombre, tienen esta libertad. Entonces, qué tremendo que Faraón, es decir, que nuestra carne está endurecida, pero el problema es que no quiere dejar ir al pueblo. Entonces, muchas veces, ¿verdad? La pregunta es, ¿de verdad nos deja ir la carne como pueblo del Señor a hacer lo que nosotros queremos como pueblo del Señor? Es decir, tenemos la libertad de ayunar, tenemos la libertad de orar, tenemos la libertad de estudiar, o siempre que vas a orar no falta que surja en la carne. O siempre que vas a ayunar, no falta que surja en la carne. O siempre que vas a estudiar, no falta que surja en la carne. Es decir, ahí es donde vemos realmente el encuentro o el enfrentamiento, ¿verdad?, que hay entre Faraón y el pueblo del Señor. Porque Faraón nos quiere esclavizar, Faraón nos quiere tener siempre en una esclavitud terrible en Egipto. Ahora, dice Éxodo 7:15, ve por la mañana, le dice Dios a Moshe, dice a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que con esa vara es que vienen las 10 plagas sobre la tierra, para lo cual vinieron para que el pueblo de Israel fuera libre. Ahora, ¿qué es lo que va a causar que Faraón de alguna manera le diga al pueblo de Israel, bueno, te voy a dejar que te vayas, ¿verdad? Pues la vara de Dios, la autoridad que Dios nos dio, la autoridad que tiene el nombre de Hashem, el nombre del Señor. Por eso le vuelvo a repetir, Moshe al revés es Hashem, que es el nombre. De tal manera que ese es el nombre que tiene la autoridad para hacernos libres de servir al Señor. Entonces dice en el versículo 16, y dile, ¿verdad? Dios le dice a Moshe, dile a Faraón que el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. Fíjese cuál es el propósito. Primeramente nos enseña la escritura que el Señor habla con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que seamos libres. En segundo lugar nos enseña que Faraón es el problema porque tiene el corazón endurecido, es decir, la carne, nuestra carne está endurecida para que no nos deje ir a hacer lo que el Señor quiere. Número 3 nos enseña que a través del nombre nosotros podemos tener esa liberación, pero que dice aquí, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito es servir al Señor. Y le vuelvo a repetir, si nosotros tuviésemos una balanza y medimos cuánto servimos a Dios y cuánto servimos en lo terrenal, ¿qué sería lo que gana? Y usted podrá decir, bueno, pastor, ¿cómo lo vamos a medir? Es decir, ¿cuánto tiempo dedicamos al trabajo? ¿Cuánto tiempo al estudio? ¿Cuánto tiempo a las cosas terrenales? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a las cosas espirituales? A las cosas que son de Dios. Es decir, ¿cuánto tiempo servimos al Señor? Y dice, he aquí que hasta ahora no has querido oír.
Es decir, que en muchas ocasiones nosotros como pueblo del Señor estamos más esclavizados ahí en Egipto a las cosas de este mundo, a las cosas de esta tierra, y Faraón no quiere dejar ir al pueblo. Por eso dice aquí, y no quiere dejar ir al pueblo. Éxodo 7:14 en la parte última, y no quiere dejar ir al pueblo. Yo te pregunto, hermano, una vez más, ¿tienes la libertad para servir al Señor? ¿Tienes la libertad, hermano? ¿O no será que seguimos esclavizados a Faraón? ¿O no será que seguimos esclavizados a este mundo? La Escritura nos dice que Dios nos ha dado una liberación. No tenemos esclavitud ya, Él nos ha hecho libres para servirle, pero muchas veces volvemos a esa esclavitud. La Escritura dice en Hechos 7:38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres, fíjese que hicieron, no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones, ¿qué pasó? Se volvieron a Egipto. ¿Sabe? Fue más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel, porque dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Ellos deseaban más lo que había en Egipto a pesar de que estaban esclavizados. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, no estoy diciendo que sea malo trabajar, que sea malo estudiar, que sea malo las actividades terrenales, pero debemos de tener un balance. ¿Por qué razón? Porque pues todo lo terrenal, así como lo dice la palabra, se va a quedar aquí. Pero dice el Señor que hagamos tesoros en los cielos. Yo le pregunto, hermano amado, ¿de qué sirve que si aquí tenemos todas las cosas, casa, carro, dinero, todo lo que queramos, y que cuando lleguemos al cielo, hermano amado, seamos como un pordiosero, un vagabundo allá, que no tengamos nada y que digamos, Señor, pero allá abajo en la tierra yo tenía casa, yo tenía carro, yo tenía allá dinero, yo tenía allá todo, ¿y por qué acá no tengo nada? Pues fácil, porque no invertimos tiempo en el trabajo verdadero para poder acumular las riquezas de los cielos. Entonces, hermano amado, la Escritura nos enseña, hay un faraón que está endurecido, se opone a una carne que no quiere dejarnos ir a servir al Señor. Y hay un espíritu que anhela ese servicio a Dios. Dice que el pueblo de Israel clamaba, ¿verdad? Clamaba por una liberación. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué quiere decir? Que obviamente hay un deseo de la carne y hay un deseo del espíritu, y estos dos están peleando, se están oponiendo. La pregunta es, ¿a cuál de los dos le hacemos caso? No es solamente la historia del príncipe de Egipto, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Como la película, no, sino en realidad saber que hay un faraón que se opone cada día para no dejarnos ir libres, es decir, para ser esclavos a un sistema en este mundo. Pero hay también un Moshe, ese nombre que nos da libertad, ese nombre que nos ayuda, ese nombre que es el nombre del Hijo de Dios, de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, el único que nos da esa liberación para poder servirle al Señor. Ya no más ser esclavos, ya no más estar en esa esclavitud, y que nuestro corazón no se vaya a Egipto como se volvió el corazón del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque dice aquí en Hechos 7:38, en la última parte, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Que no sea eso lo que pase en nuestra vida. Ahora fíjese qué tremendo, que las 10 plagas que vinieron, pues vinieron exactamente para poderle mostrar al pueblo de Israel por lo que está trabajando, es decir, lo que obtiene terrenalmente. La vara de Dios es la que va a mostrar las cosas terrenales realmente lo que producen, lo que son, que no es lo que nosotros normalmente pensamos. ¿Cuánta gente no se alegra, verdad? Con la economía terrenal, pero cuántos nos alegramos por la riqueza espiritual
que podemos obtener en nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Escritura que Él, siendo rico, se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, de tal manera que ese es el propósito, que no seamos esclavos de Faraón, sino que seamos libres para servir al Señor. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal se pueda suscribir y que comparta este pequeño pensamiento con sus familiares, con sus amistades en sus redes sociales para ser de bendición a otras personas. Bueno, vamos a continuar. De tal manera que vemos que Faraón en este caso representa, ¿verdad?, esa carne que está endurecida, que hay un corazón endurecido que no nos quiere dejar ir libres, no nos quiere dejar ir a ese lugar donde podamos servir al Señor, donde podamos hacerle fiesta, donde podamos realmente entregarle todo y realmente servirlo con todo nuestro corazón. Hay una oposición de la carne contra el espíritu, pero es lo que nosotros decidimos a quién le vamos a dar lugar. Bueno, aplicando todo lo demás del libro de Éxodo, Shemot, ¿verdad? Cuando habló esta palabra vinieron 10 plagas. Estas 10 plagas, como decía hace un momento, muestran en verdad qué es lo que trae todo aquello terrenal, que nosotros posiblemente no lo vemos de esa forma hasta que no lo analizamos bajo la luz del Espíritu Santo. Y entonces vemos que vienen estas 10 plagas, las cuales son hechas, ¿verdad?, por medio de la vara que representa, le vuelvo a repetir, esa vara que va a quebrantar en verdad al ser terrenal o al carnal para poder vivir como el hombre espiritual. Y la primer plaga que viene es la plaga de sangre. La plaga de sangre, la que se convierte el río en esa sangre. Y aquí, ¿cómo podemos aplicarlo? Bueno, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a vivir conforme a la herencia que recibimos, es decir, por nuestros ancestros, la vana manera de vivir que la Escritura enseña, que dice que antes vivíamos según esa vana manera de vivir, es decir, que nuestra sangre, la herencia que traemos de situaciones ancestrales en nuestra vida, o vamos a vivir conforme a la sangre preciosa del Cordero de Dios que nos limpia, que nos purifica, que nos hace nueva criatura, o vamos a vivir conforme a esa herencia, a ese río, a ese fluir de sangre ancestral que puede haber en nosotros. La segunda plaga que viene es la plaga de ranas. No voy a leer toda las citas, ¿verdad?, porque no quiero que se extienda mucho este pensamiento. Solamente le voy a decir las citas, ¿verdad?, de las plagas de la sangre. Es ahí en Éxodo capítulo 7 versículo 14 en adelante. La de las ranas es en el capítulo 8, donde vienen las ranas, que nos habla en Apocalipsis, ¿verdad?, que vio 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, que nosotros, ¿por qué nos vamos a dejar fluir por espíritus inmundos? Que obviamente si le damos rienda suelta a la carne, es decir, a que Faraón sea el que mande, pues esos espíritus inmundos van a ser los que van a dominar en nuestra vida. ¿Queremos que esas ranas dominen o queremos que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos revele? Después de esto, en el versículo 16 del capítulo 8 viene la plaga de piojos. Sabemos que golpeó el polvo con la vara, ¿verdad? Y se hicieron los piojos. Es decir, se golpea el polvo. ¿De dónde venimos nosotros? Del polvo de la tierra. Somos polvo. Es decir, todo aquello que se produce por el polvo, al polvo va a regresar. De tal manera que la gente tiene esa comezón de las cosas de la tierra, de las cosas del polvo. Todo lo que vuelve al polvo es lo que muchas veces Faraón quiere que estemos trabajando, que estemos esclavizados a lo del polvo. Y al fin de cuentas, ¿a dónde va a regresar? Al polvo todo eso. La gente que está simplemente obsesionada con las cosas del polvo, con la belleza, ¿verdad?, natural, con el físico, con esas cosas del cuerpo, porque del polvo se hizo el cuerpo, se hizo esta vasija en la que nosotros estamos, pero va a volver al polvo. Es decir, ¿para qué preocuparnos en ese? No estoy diciendo que no cuidemos, no, pero hay gente que ha exagerado, que se ha hecho un dios de ellos mismos, y entonces, ¿de qué sirve si al final se vira al polvo?
Es decir, que estos golpes de la vara que vienen, estas plagas que vienen, pues vienen para mostrarle a Faraón, a la carne, que no vale la pena vivir conforme estas cosas, porque estas cosas en realidad van a traer destrucción, porque si sembramos para la carne, vamos a segar muerte, pero si sembramos para el espíritu, segaremos vida. Después viene la plaga de las moscas en el capítulo 8, versículo 20, vienen las moscas y las moscas pues obviamente la escritura nos enseña también que las moscas echan a perder el perfume, es decir, y el óleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros queremos en nuestra vida? Tener un aroma en realidad que es carnal, que es terrenal. Porque puede ser que nos echemos mucho perfume y que podamos oler bien físicamente o terrenalmente, pero la pregunta es espiritualmente, ¿cómo olemos? ¿Seremos un olor grato delante de Dios? ¿Seremos un olor agradable delante de Dios? ¿O es un aroma feo, un aroma fétido que se está causando? Después viene en el capítulo 9, versículo 1, la plaga en el ganado. Empieza a morir todo el ganado, ¿verdad? Se muere. Es decir, las posesiones, la prosperidad aparente que se puede terminar. En la carne nosotros pensaríamos, no, es que me gusta el dinero, no, pues es que yo quiero riquezas, no, pues es que yo quiero tener posesiones, pero en realidad esas cosas se pueden acabar de un momento a otro, se pueden terminar esas cosas y nosotros podríamos pensar, ay, pero es que bonito, yo no le estoy diciendo que sea malo tener posesiones, tener casa, tener carro, le vuelvo a repetir, el problema es no tener un balance y no darle la gloria a Dios, incluso en las cosas que nosotros tenemos, en las posesiones que nosotros tenemos. Entonces después de esto viene también la plaga de úlceras en el versículo 8 del capítulo 9. Vienen estas úlceras que son causadas tanto en animales como en los humanos. ¿Por qué las úlceras? Estas molestias dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Porque simplemente nosotros cuando estamos en la carne, recuérdese que dice la escritura también, hablando de la carne, que desechemos toda gritería, toda envidia, todo odio, todo enojo, todo eso negativo que afecta nuestro cuerpo, incluso que trae úlceras. Pero si vivimos conforme al Espíritu, que va a ser amor, que va a ser bondad, que va a ser mansedumbre, pues obviamente eso es lo que nosotros tenemos que ver. En realidad, ¿qué es lo que queremos, hermano? ¿Queremos tener esas cosas negativas en nuestra vida? Odio, enojo, iras, contiendas, griterías, maledicencia, todo eso es lo que queremos en nosotros. Es decir, todas estas plagas que vienen a mostrar al pueblo de Israel que no vale la pena vivir en esa esclavitud de Faraón, es decir, en esa esclavitud de la carne en este mundo, porque simplemente lo que va a producir son negatividad y muerte. Pero si nosotros somos libres bajo el Espíritu de Dios, si somos libres bajo esa unción de Dios, pues obviamente tendremos sanidad, tendremos bendición, tendremos restauración en nuestra vida. Después en el capítulo 10, versículo 1, habla de la plaga de las langostas, lo cual viene, ¿verdad?, a comer todo aquello que había sembrado. Es decir, que se puede terminar de esa manera todo lo que hemos sembrado en la carne. Nosotros podremos pensar, híjole, es que he invertido muchísimo en estas cosechas, he invertido muchísimo en esto que quiero lograr, es decir, hablando de sueños terrenales, de sueños carnales, pero al final se termina eso. Al final puede ser destruido eso en un momento y se puede terminar aquello. Pero las riquezas que Dios da, las cosechas que Dios da, son cosechas que permanecen, que bendicen, que enriquecen y que traen contentamiento juntamente. Después de esto viene la plaga en el versículo 23 del capítulo 10, la plaga de las tinieblas. ¿Cómo queremos vivir nosotros, hermano?
hermano, en tinieblas o en luz. Porque aquí la Escritura también muestra que aunque había tinieblas sobre la tierra de Israel, en la casa del pueblo de Israel había luz. Y entonces, ¿qué nos enseña? Que vivir en la carne bajo esa esclavitud de Faraón, pues nos va a tener en tinieblas, sin ver en verdad lo que está ocurriendo o en qué camino vamos y a dónde vamos. En la oscuridad, en las tinieblas, no se puede ver a dónde va uno, no se puede ver con certeza el camino que uno está tomando, pero si nosotros vivimos conforme el Espíritu, andaremos en la luz y en la luz veremos al camino que nos estamos conduciendo. Y la última plaga en el capítulo 12, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. En el versículo 29 del capítulo 12, de tal manera que viene la muerte. Nos damos cuenta que la finalidad de la carne, de estar esclavizado a Faraón, es decir, representando la carne, que es muerte. Eso va a producir al final la muerte. Pero si nosotros vivimos conforme al Espíritu, tendremos libertad, tendremos liberación, tendremos provisión de Dios, tendremos todo aquello que Dios quiere que nosotros alcancemos. Pero por eso le pregunto, hermano amado, ¿en verdad ya seremos libres del Faraón? ¿Seremos libres de toda esclavitud de la carne? ¿O todavía nos domina en ocasiones la carne? Y quería compartir este pensamiento porque creo que es importante, ¿verdad? No olvidar que tenemos esa lucha, que tenemos esa batalla cada día, que el Faraón no nos quiere dejar ir, como dice la Escritura, sino quiere más bien que volvamos nuestro corazón a Egipto, que volvamos a estar en esa situación que nuestra carne esté tan enfatizada en las cosas que son de esta tierra. Así que yo espero, hermano amado, que este pensamiento sea de bendición para tu vida. Te vuelvo a repetir, si ha sido de bendición para ti, te invito a que lo puedas compartir en tus redes, que lo puedas compartir con tus amistades, con tus familiares y que sea de bendición. Dios nos quiere hacer libres. Ahora, ¿cómo vamos a ser libres? Le vuelvo a repetir, el nombre de Moshe esconde ese secreto. Moshe al revés es Hashem, ¿verdad? Shem, el nombre. ¿Qué nos da la liberación verdadera? El nombre del Señor. Por eso cuando habla del nombre dice, en mi nombre echarás fuera demonios, en mi nombre hablarás nuevas lenguas, en mi nombre pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Es decir, es el nombre poderoso. Por eso dice que en aquel tiempo, ¿verdad?, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Ese nombre poderoso, hermano, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra, se va a inclinar y va a confesar ese nombre poderoso, el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Ese es el nombre que Él, hermano, tiene. Nadie más, hermano, recibió este nombre del cual habla en Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Ese nombre que es Hijo de Dios. De tal manera, hermano, que a nosotros también se nos dio esa potestad para que ya no seamos, hermano, porque ellos eran hijos de Israel, los hijos de Israel. Si usted lee la Escritura, se les llama los hijos de Israel, los hijos de Israel. Pero hasta después de que entran en el Sinaí, se le llama Am Israel, el pueblo de Israel, porque ahora era un pueblo escogido de parte del Señor. ¿Dónde queremos estar, hermano? ¿Bajo la esclavitud de Faraón? ¿Bajo la esclavitud de la carne? ¿O bajo una libertad preciosa del Hijo de Dios, donde podamos nosotros gozar de la presencia, de la palabra, de la provisión, de la libertad, de la restauración que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros? Así que yo te invito también que si tú quieres seguirnos en nuestras redes sociales, pues aquí está la información que te brindo en Facebook, ¿verdad? En TikTok, en otras
aquí redes, también en YouTube. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y si tú gustas hacer una donación a este canal, a este ministerio, aquí te brindo también la información de la clave interbancaria en la cual puedes hacer una transferencia. Así que espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y que en verdad, hermanos, podamos nosotros salir de esa esclavitud bajo el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y servirle al Señor con todo nuestro corazón. El faraón no nos quiere dejar ir, pero Dios manda decirle eso, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo a que me sirva. Dios desea que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón, que le sirvamos con alegría, porque ese es su deseo. Así que Dios te bendiga, hermano, y hasta la próxima. Shalom.